que la isentrópica para todo rango de presión. ¿Okay? Entonces, aquí es lo contrario. Aquí está diciendo lo contrario. La que le sigue es más baja que la isentrópica de una turbina que tiene igual eficiencia politrópica y relación de presión que el compresor, que tiene igual de eficiencia politrópica, igual relación de presión que el compresor. Entonces, esto sí es verdad. Esto sí es verdad. ¿Ok? Entonces, habría que marcar eso. Y después dice, no depende de la relación de presión. No depende de la relación de presión. ¿Ok? Aquí podemos ver, ¿verdad? Que yo tengo los mismos valores de eficiencia politrópica, la eficiencia politrópica, para cualquier relación de presión. O sea, la eficiencia politrópica es 85. Está acá. Y coincide con la eficiencia isentrópica cuando la relación es 1. Cuando la relación de presión es 1. Entonces, la eficiencia politrópica, ¿okay? No depende de la relación de presión. La isentrópica sí. La isentrópica sí. Entonces, esa observación es cierta. Después dice, no se debe aplicar a máquinas centrífugas. Esto no tiene que ver, ¿okay? Si es máquina centrífuga o no. Así que esta no es. Entonces, aquí las respuestas acertadas eran la segunda y la tercera nuevamente. ¿Ok? Después dice el difusor es un dispositivo que se utiliza en la entrada de los compresores. En la entrada de los compresores, lo que hay es todo lo contrario de un difusor. En la entrada de los compresores, lo que hay es cuando hay a la vejiga, se comportan como toberas. Se comportan como toberas. Eso lo vimos. Entonces, un difusor no se utiliza allí. Se utiliza en la salida de las turbinas. Sí. Ahí es donde se utiliza. ¿Para qué? Se utiliza para bajar la presión de salida y al bajar la presión de salida, la expansión aumenta. Lo podemos ver en acá. Acá.
cuando se compara este comportamiento con el difusor. Entonces, sin el difusor se tiene estos puntos que están aquí que están sombreados. Y con el difusor, fíjense que ahora la salida es un poco más baja. ¿Ok? La salida es un poco más baja. Entonces, esto se utiliza normalmente en todas las turbinas, por lo menos en la mayoría de las turbinas, por no decir todo. Okay. Después dice, no se debe usar con flujo compresible. No, perdón, eso no es análisis dimensional, es esto. A ver. Aumenta la relación de presiones en la turbina. ¿Ok? Aumenta la relación de presión en las turbinas. Eso es correcto. O sea, otra vez, 2 y 3. ¿Ok? La 2 y la 3. En la cuarta, el uso de análisis dimensional permite predecir el comportamiento de prototipos de equipos ensayando modelos. Claro que sí, esa es una de las aplicaciones del análisis dimensional. Poder ensayar a través de modelos sin necesidad de realizar prototipos costosos. ¿Okay? Y por supuesto, los ensayos de modelos, ya no, ni siquiera tienen que ser físicos. ¿Por qué? Porque ahora yo puedo hacer un modelaje computacional. Y ese modelaje computacional, pues es exactamente, se puede, ¿ok?, aplicar el análisis dimensional para simplificar el comportamiento del equipo. ¿Ok? Después dice, se puede disminuir el número de variables que influyen en la evaluación de un experimento. Claro. Por ejemplo, el caso de las pérdidas en una tubería, en donde las pérdidas dependen de varias variables, dependen de la velocidad del fluido, de la densidad del fluido, de la viscosidad del fluido. ¿Ok? Y dependen también del diámetro de la tubería, por ejemplo, del material con el que está hecho la tubería, y ya van como 6, 7 variables. Y resulta que yo lo puedo, ¿okay?, calcular simplificando todo a través del uso del diagrama de Moody. Y el diagrama de Moody es sencillamente una aplicación del análisis dimensional, donde a través
del coeficiente de fricción, puedo obtener el impactos sobre las pérdidas por fricción, disminuyendo sustancialmente la cantidad de variables que influyen, en las pérdidas. Ajá. No se deben usar con flujo compresible. No, ¿por qué no? Y se usa para identificar el tipo de máquina de fluido más apropiada mediante el número de velocidad específica. Por supuesto, eso es una de las cosas que se utilizan. ¿Ok? Yo utilizo el análisis dimensional. Para identificar el tipo de máquina de fluido. Ajá. Aquí lo tenemos, por ejemplo. Este número de velocidad específica que me va a permitir a mí identificar cuál debe ser el tipo de máquina de fluido apropiada para una determinada aplicación. ¿Okay? La quinta. Bueno, ninguna de las anteriores, por supuesto, tampoco es. La quinta. Las máquinas de desplazamiento positivo tienen mayor capacidad de flujo que las turbomáquinas. Las máquinas de desplazamiento positivo tienen el problema que para poder realizar la función para la cual se diseñaron, necesitan atrapar el fluido, confinarlo. ¿Ok? Y ese confinamiento, por supuesto, hace que la cantidad de fluido que puede afectar en el proceso es limitado. Aparte de que no es un proceso de flujo continuo, sino que es un proceso de flujo intermitente, lo que hace que la cantidad de flujo, ¿ok?, sea mucho menor. ¿Por qué? Porque sencillamente el proceso se ve interrumpido, forzado por el hecho de que la máquina tiene que atrapar al fluido para realizar el trabajo. ¿Ok? Para realizar el trabajo. Por lo tanto, entonces podemos decir que eso no es. Que la máquina, por el contrario, tienen una capacidad de flujo más baja que la de la turbomáquina. Las turbomáquinas tienen una capacidad mayor, capacidad de flujo. Tienen menor capacidad de trabajo por etapa que las turbomáquinas. En ese caso sí. ¿Por qué? Porque fíjense que como atrapan al fluido para realizar el trabajo, para que se realice el trabajo, ¿ok?, el intercambio de energía en forma de trabajo, ¿ok?, la cantidad de trabajo se va a realizar a través de trabajo de desplazamiento. Y ese trabajo de desplazamiento es una de las formas
más efectivas de realizar un trabajo. ¿Ok? Y a eso tiene relación con la siguiente, que dice que se caracterizan por la interacción de energía en forma de trabajo de desplazamiento. ¿Ok? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el trabajo de desplazamiento es el tipo de interacción de trabajo que realizan este tipo de máquinas y eh, la, la capacidad de trabajo que tiene es mayor que la de la turbomáquina, porque el de la turbomáquina es a través del cambio de cantidad de movimiento. Y el cambio de cantidad de movimiento ofrece una menor capacidad de intercambio de trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se caracteriza por la interacción de energía en forma de trabajo de desplazamiento. Eso tiene que ver con las máquinas de desplazamiento positivo. Esa habría que señalar. Y después, no se usan en fluidos compresibles. ¿Ok? Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque fíjense la cantidad de compresores de aire que hay, la cantidad de compresores de aire que hay con arreglo cilindro-pistón. Y arreglo cilindro-pistón es una máquina de desplazamiento positivo. Ok. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe. Entonces, en las 5, ¿cuáles son las opciones? En las 5 es la, la tercera, nada más. La tercera que dice que se caracteriza por la interacción de energía en forma de trabajo, de desplazamiento. ¿Ok? ¿Está claro? Ok. Perfecto. No estoy seguro, pero no salieron muy bien. Vamos a mirar los problemas. Okay. El primer problema dice que una turbina de gas opera con un flujo másico de 10 kilogramos sobre segundo y condiciones de estancamiento en la entrada de 706 bares. ¿Okay? Esto se aclaró en el examen, ¿no? Que estas condiciones de entrada eran de estancamiento. Y presión estática de salida de un bar. El área de salida es de 0.7 metros cuadrados. La eficiencia politrópica es de 75%. La primera pregunta es, ¿cuál será la potencia generada por la turbina, por supuesto? La segunda, calcule la eficiencia isentrópica total a total y la eficiencia isentrópica total a estática. Miren,
si yo aplico primera ley, la primera ley lo que me dice es, ¿ok?, que calor menos tasa de calor menos potencia va a ser igual a la diferencia de energía entre la salida y la entrada. Entonces, cuando yo aplico esa diferencia de energía, eso lo puedo llevar a M punto por diferencia de trabajo. Y la diferencia de trabajo va a ser la diferencia de entalpía más la diferencia de energía cinética. ¿Ok? Esa es la ecuación de la energía completa. Ahora, ustedes en termodinámicas decían M punto por delta H. ¿Por qué? Porque ignoraban la energía cinética. Pero ahora en turbomáquinas no. Yo no puedo decir, ¿ok?, que la potencia es M punto por delta H, porque si digo que es M punto por delta H, estoy dejando fuera un valor relativamente importante que es la energía cinética. Entonces, cada vez que yo voy a evaluar trabajo, tengo que meter la energía cinética. Y la forma de meter la energía cinética es a través de la diferencia de entalpías de estancamiento. ¿Por qué? Porque la entalpía de estancamiento es igual a la entalpía estática más la energía cinética. Entonces, cuando yo meto la energía, la entalpía de estancamiento en la entrada, ya estoy metiendo la entalpía más la energía cinética en la entrada. Y en la salida estoy metiendo la entalpía más la energía cinética a la salida. Entonces, eso es lo que realmente se transforma, ¿ok?, en el proceso. Ahora, cuando me dicen que se va a calcular una eficiencia, la eficiencia es la cantidad de trabajo que se realiza. ¿Cómo la voy a calcular? Con la diferencia de entalpías de estancamiento sobre la máxima cantidad de energía posible que puede salir de ese proceso. Entonces, allí aparece lo que es, ¿ok?, la condición de considerar la energía cinética a la salida como una pérdida o no considerarla como una pérdida. ¿Por qué? Porque si yo voy a considerar que la energía cinética a la salida yo la voy a emplear para otra cosa, eso significa, ¿ok?, que yo no voy a castigar a la turbina por el hecho de que está dejando de usar la energía cinética, porque la energía cinética se va a emplear para otra cosa. Por ejemplo, en las turbinas de aviación, ¿okay?, luego que los gases pasan por la turbina, descargan los gases en una tobera. Entonces, si descargan los gases en una tobera,
en la tobera lo que va a hacerse es que se va a incrementar la energía cinética para lograr un impulso. O sea que ahí se va a usar la energía cinética que no utilizó la turbina. Entonces, en ese caso, yo puedo evaluar perfectamente, ¿okay?, la condición de total a total. ¿Por qué? Porque la energía cinética a la salida la va a usar en otra cosa. Pero si se descarga al ambiente, por ejemplo, eso significa que esa energía cinética tiene que evaluarse como una pérdida. O sea que yo tengo que castigar a la turbina por el hecho de que no está utilizando esa energía cinética. O sea que mientras más baja sea esa energía cinética, eso significa que la turbina es más eficiente, porque está usando la energía cinética para producir trabajo. Ese es el concepto de las eficiencias total a total y total a estática, que me parece que no quedó claro. Fíjense lo que yo les digo. Yo me entero de las cosas que no quedaron claras cuando hago el examen, cuando corrijo. Por eso recuerden que no hay preguntas tontas, sino hay tontos que no preguntan. Si algo no quedó claro, pregunta. Si algo no quedó claro, pregunta. Y yo sé que esa parte no quedó clara. Bueno, espero. Vamos a ver, no he calificado los problemas, pero vamos a resolver. Entonces, los datos son, ¿verdad? El M punto de 10 kilogramos por segundo, la entrada de la turbina es T03, 700 grados Kelvin, y P03, 6 bar. ¿Okay? La salida es 6 bar y el área 0.7 metros cuadrados. Y la eficiencia politrópica es igual a 75%. ¿Ok? Entonces me dicen que debo considerar que esto es un gas que tiene CPG 1.148 kilojoules por kilogramo de calor específico, y R es 0.287 kilojoules por kilogramo grado Kelvin, con un gamma de 1.333. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si yo quiero saber cuál es la potencia, la potencia va a ser igual a el M punto por CP, ¿ok? M punto por CP. Mire dónde quedó el punto del M punto sobre ese OFIE. Disculpe la interrupción. El área que está allí dentro de la tabla es de 0.6 y el área que está en el enunciado es 0.7. No sé cuál será la correcta. Ajá. Bueno, habría que ver en el examen. El área es 0.7. En la tabla, ¿cuánto dice? 0.6. Tiene razón. Habría que corregir esto. Vamos a corregirlo de una vez.
0.7. Ok. Ok. Ya va, no sé qué pasó. Ajá, sí, están viendo la presentación. Ok. Ajá, punto 6. Ya está punto 7. Ok. Entonces me están pidiendo cuál es la potencia generada. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo necesito saber cuál es la temperatura T04. ¿Ok? La temperatura T04, porque tengo la temperatura T03, tengo el flujo másico, tengo el CP. Si yo tengo T04, ya tengo eso. Ahora, ¿de dónde puedo sacar yo T04? T04 yo lo puedo sacar, ¿ok? Del proceso en la turbina. El proceso en la turbina, ¿ok? Me dice que T03 sobre T04 o T03 sobre T04 va a ser igual a P03 sobre P04 elevado a la gamma menos 1 sobre gamma por la eficiencia infinita de expansión, o sea, la eficiencia politrópica. ¿Ok? O sea, el coeficiente politrópico me permite a mí hallar directamente la relación que tiene P03 y P04 con T03 y T04. Sin meterme, ¿ok? Sin meterme con la expresión grande, ¿verdad? De la turbina que dice que es T03 menos T04 sobre T03 por 1 menos tal. Esto es si yo conozco la eficiencia total a total, pero yo no la conozco. Lo que tengo es la eficiencia total, politrópica. Este problema es exactamente igual al que se propuso y se resolvió. Lo único es que en vez de dar la eficiencia politrópica inicialmente, lo que se da es en vez de dar la eficiencia isentrópica como el problema anterior, se da la eficiencia politrópica. Entonces, como lo que se da es la eficiencia politrópica y yo necesito calcular T04, entonces yo puedo usar esta relación. Ok, pero no tengo P04. ¿Ok? Entonces, si yo no tengo P04, yo sé que P04 lo puedo hallar a través de la expresión que se utiliza para relacionar la condición de estancamiento partiendo de la condición estática. O sea, si partiendo de la condición estática, yo puedo decir que P4, ¿ok?, va a ser igual a 1 más C4 al cuadrado sobre 2RT por gamma menos 1 sobre gamma elevado a la gamma sobre gamma menos 1. Esta expresión nosotros la dedujimos ¿cuándo? Cuando vimos el cálculo de la presión de estancamiento. Ajá, perfecto. Ah, pero no tengo la velocidad.
no tengo la velocidad. Entonces, como no tengo la velocidad, ¿okay? Vamos a ver de qué depende la velocidad. La velocidad va a depender del m punto, de la densidad y del área. Entonces, tengo el m punto, lo conozco, el área la conozco, pero la densidad no. Ah, pero la densidad, yo puedo aplicar la ecuación de gas perfecto, o gas ideal, que es igual a P sobre RT. P sobre RT me va a dar la densidad. Ah, ok, perfecto. Entonces, yo conozco P porque P4 es la presión de salida, ok, que es un bar. Entonces, perfecto, conozco P. R es, me lo dan, R del gas, pero no conozco T4. Entonces, no conozco T4 y ahí se me enreda el papagayo. Ah, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es suponer T4. Si yo supongo T4, puedo calcular ρ4 y al calcular ρ4 puedo calcular C4 y al calcular C4 puedo calcular P04. ¿Ok? Puedo calcular P04 y al calcular P04, ¿ok? Puedo calcular T04. ¿Por qué? Porque ya calculé P04 y me dice que T04 va a ser igual a T03 sobre P03 sobre P04 elevado a la gamma menos 1 sobre gamma por la eficiencia de expansión, o sea, la eficiencia politrópica. Y la tengo. Perfecto, ya tengo T4, ya tengo T04. Ok, ahora tengo T04, tengo P04. Ahora yo puedo calcular la temperatura 4, partiendo de el T4 que acabo de calcular, T04 que acabo de calcular, y le resto la energía cinética. La energía cinética ya la calculé porque la tengo aquí, y eso va a ser, ¿ok?, que tenga T4. Si esta T4 es igual a la que supuse, ya resuelto el problema. Si no es igual, yo puedo sustituir el T4 que yo supuse por el T4 y hago el cálculo nuevamente. Al hacer el cálculo nuevamente, pues tengo, ¿ok?, otro valor. Ahora, ¿cuándo puedo parar de iterar? Cuando estos dos, el calculado y este valor, sean iguales. ¿Ok? Sean iguales. Ok, entonces, vamos a ver, aquí está supuesto, ¿verdad?, que el T4 es igual a 727.758 Kelvin, ¿ok? Y haciendo el proceso,
vengo y calcula T4 de 727.5803. Pero este residuo parece que dice que es 0.175. Bueno, si no me convence ese residuo, yo vuelvo a meter ese valor. Vamos a hacerlo. ¿Ok? O sea que vamos a colocar $700. Vamos a hacerlo aquí para que lo vean. Agarro este valor que está aquí, lo marco y le digo que lo voy a pegar aquí como número, porque si lo pego como función, me dice que eso es un circuito infinito. Ok, entonces, ¿qué resultado me da? 727.582. 58.2. ¿Cuánto tengo aquí? 58.3. ¿Estoy satisfecho? No, yo quiero que quede más cerca. Le volvemos a dar. Ya. ¿Por qué aquí tiene 3? Bueno, porque estos son 3 decimales nada más. Pero ya llegó a la convergencia. Si revisamos cuál es el residuo está dando 0.000 tal. Ya. O sea que ya llegó a la convergencia. Ahora, perfecto. Entonces tengo 13.25. ¿Ok? Por lo tanto, entonces ahora yo puedo calcular la potencia, porque la potencia va a ser igual a el M punto por Cp por la diferencia de temperatura. Ya yo tengo la diferencia de temperatura que es la temperatura de entrada, que es 973, ¿sí? Disculpe, no se está mostrando la presentación. No se está mostrando la presentación. Vamos a ver qué pasó. Volver a cargar.
Ajá, ahora sí. Ahora sí se ve. Bueno, yo lo veo igual. Todavía se ve su escritorio. Ahora sí se ve. Seguro, Sí, pero sí, aquí se muestra en la pantalla. a menos que se le haya congelado la imagen. No, 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 está bien. Aquí está variando. No, o sea, a veces porque le falla la conexión y se le puede congelar la imagen del Meet. Puede intentar dejar de mostrar y volver a mostrar otra vez. Exacto, presentar de nuevo la pantalla. Ah, no, Ah, ok, ya ahora veo. acaba de aparecer. Sí, ya se ve. O sea, ya la imagen está saliendo. Sí, ¿Ok? ahora sí se ve. Ok. Entonces, la potencia sería entonces el M punto por el CP que lo tengo, la temperatura T03 menos T04 que la tengo también. ¿Ok? Por lo tanto, entonces la potencia calculada es 2812.940 kilovatios. Entonces, ya tengo la primera pregunta. La segunda pregunta dice, calcule la eficiencia isentrópica total a total y la eficiencia isentrópica total estática. Bueno, uso las ecuaciones de la eficiencia total a total. La eficiencia total a total sería T03 menos T04. ¿Ok? Que esto es que el trabajo que realmente está haciendo la turbina sobre el trabajo ideal. Y el trabajo ideal es suponiendo que se está expandiendo isentrópicamente. Entonces, va a ser igual a T03 por 1 menos 1 sobre la relación de presión P03 sobre P04 elevado a la gamma menos 1 sobre gamma. ¿Okay? ¿Esto qué es? Esto sencillamente es sencillamente T03 menos T04 menos T04S. Esto que está acá es T03 menos T04S. ¿Ok? Y eso me da una eficiencia de total a estática de 0.698. 0.698. Ok, perfecto. Para la eficiencia total a total, perdón, total, no, esta es total a total. Esta es total a total. La total estática, entonces voy a calcular otra vez la energía que se está transformando, que es función de T03 menos T04, sobre la energía que se pudo transformar, que no va a ser más que T03, ¿ok? Menos T04, más la energía cinética que no se utilizó, ¿ok? Que eso se calcula, ¿ok? Haciendo que la presión de salida sea la presión estática, no la presión de estancamiento. ¿Ok? Entonces, por eso aparece acá la expresión de P03 por 1 menos 1 sobre P03 sobre P4 elevado a la gamma menos 1 sobre gamma. Aplico esos dos valores y el resultado,
ok, sería entonces de resultado de total a total de 0.7, mientras que el total a estática es 0.698. 0.698. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta? Profe, bueno, me quedó una duda, fue en en el proceso iterativo en realidad, cuando empieza a darle valores a T4, o sea, ¿dónde es que puedo hacer la comparación para saber que ya es un valor que puedo tomar, pues? Aquí yo supongo T4 y aquí calculo T4. Y voy a comparar T4 supuesta con el T4 calculado. Ah, ok. Entonces, si no es igual, entonces sustituyo al supuesto por el calculado. O sea, lo que calcule aquí, vengo y lo pongo acá y empiezo a calcular la densidad, el M punto, P04, después T04 otra vez y con T04 calculo otra vez T4. Entonces, alguien pudiera decir, bueno, pero si está calculando T4 con las mismas ecuaciones. No, no son las mismas ecuaciones. ¿Por qué? Porque fíjense que T04 aquí, ¿ok?, proviene de la eficiencia de la turbina. Proviene de la eficiencia de la turbina. ¿Ok? Y P04 aquí proviene de la velocidad, y la velocidad proviene del cálculo de la velocidad y la densidad. ¿Ok? De la densidad. Y la densidad proviene de T4. Entonces, aquí T4 es independiente de P4. Ajá, ¿hay alguna pregunta? Profesor, yo tenía una pregunta respecto a la fórmula, si no me equivoco, a la de temperatura de estancamiento. ¿Cuál? Esta. Ah, no, ya me fijé. Disculpe, ya. Sí, de la de estancamiento, pero vi porque Esta. estaba en términos de temperatura. Sí, porque en algunas bibliografías la expresan en términos de entalpía y no utilizan el calor específico, pero ya me fijé que es temperatura. Ajá. ¿No hay más preguntas? ¿Alguien preguntó sobre las eficiencias? Ah, ajá, Nelly. Mira, vamos a buscar aquí. Esto está
Ahí se me perdió otra vez. Aquí está más fácil. Okay. Fíjate, aquí está, ¿verdad? T03, T04, ¿ok? T03 y T04, que si yo lo multiplico por CP, ¿qué me da? El trabajo que está realizando la turbina. ¿Ok? Entonces, si más fácil es, aquí tiene el difusor incorporado. Vamos a mirar el que no tiene el difusor incorporado. Bueno, este sí. Ok. Entonces, esto que está aquí es el trabajo de la turbina. Y esto que aparece aquí, ok, sería el trabajo ideal, el máximo trabajo que yo le puedo sacar a esa máquina. ¿Ok? Esto que está aquí es el trabajo que yo le puedo sacar a la máquina. Que si yo T03 sobre menos T04 lo divido entre la eficiencia, al dividir esto entre la eficiencia que me da la diferencia de temperatura, de estancamiento. O sea, me da esto que está acá, T03 menos T04. O sea, T03 menos T04. ¿Ok? Al multiplicar esto, que es lo ideal que sería ¿cuál? Lo ideal sería desde 0,3 hasta 0,4, este que está aquí. ¿Ok? Entonces, si esto lo multiplico, vamos a decirlo de otra manera, si esto que está acá, esto que está acá, ¿verdad? Lo relaciono con la eficiencia total a total, ¿ok? Lo que voy a conseguir es T03 menos T04. Isentrópico. O sea, el proceso de aquí hasta aquí. Entonces, ahí estoy comparando el proceso de aquí hasta aquí. ¿Ok? De aquí, de este punto hasta aquí. ¿Ok? Y esto, por supuesto, que sería el proceso este que está acá, que es T03 menos T04'. Es esto que está acá. Entonces, si yo lo multiplico por la eficiencia, me da lo que realmente se obtiene. Me resulta lo que realmente se obtiene de trabajo. O sea, para que sea trabajo, tengo que multiplicarlo por ¿quién? Por CP. ¿Ok? Por CP. ¿Ok? ¿Está claro? Ajá. Ahora, si yo voy a considerar la energía cinética una pérdida, si yo voy a considerar la energía cinética una pérdida, otra vez tengo lo que realmente se transformó en trabajo. ¿Cuál es?
T03 menos T04. ¿Ok? Pero en este caso, aquí, yo voy a considerar que esta energía cinética que gasta el fluido para ir desde P4, ¿ok? Y T4 a 0,4, la voy a considerar como energía útil. Entonces, esta que está acá, en vez de ser, ¿ok? La isentrópica, que es desde aquí hasta aquí, ¿ok? Desde aquí hasta aquí, yo le voy a agarrar y le voy a sumar la energía cinética que aquí yo no la contabilicé. ¿Ok? Entonces, esta distancia de aquí a aquí, ahora la meto aquí. Y la contabilización se hace desde aquí hasta aquí. O sea, desde 0,3 a 0,4. Debe ser 2' aquí. Ahí dice 4', pero no, debe ser 2', para diferenciarla de esta que es 0,4'. Entonces, eso significa que esto que está acá, evaluado de esta forma, es esta distancia de aquí hasta este valor. ¿Por qué? Porque incluyó la energía cinética. Se incluyó la energía cinética. ¿Por qué se incluyó la energía cinética? Porque metí la presión, no la presión de estancamiento. O sea, que si yo agarro esto que está acá y le sumo la energía cinética, me debe dar lo mismo que colocar aquí la presión estática. Aquí, la presión 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a resultar de esto? ¿Que está disminuyendo el trabajo que hace la turbina? No, la turbina está haciendo el mismo trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo que hace la turbina es T03 menos T04. ¿Ya? Entonces, en este caso, se me fue. En este caso, lo que se está considerando aquí, ¿ok? Es que esta eficiencia es más baja que esta que está acá. ¿Por qué? Porque esto que está acá, que es más grande que esto, ¿ok? Esto que está acá es más grande que esto, es porque es de aquí hasta aquí, ¿ok? Multiplicado por este valor, da T03 menos T04. Y esto que está aquí multiplicado por la eficiencia total a total me da el mismo valor este que está aquí, T03 menos T04.
Si esto es más pequeño que esto, eso significa que esta es más grande que esta. O sea, que está como para preguntas de teoría. ¿Cuál de las dos eficiencias es más grande? ¿La total a total o la total estática? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ok. Ok. Entonces, fíjese, si yo, por ejemplo, digo, no, yo voy a usar esta expresión para calcular T04 y con esta expresión de aquí despejo T4. No, error. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy haciendo el mismo cálculo. Eso no es. En cambio, este T04 es diferente de este que está acá. ¿Está claro? Uno viene hallado por relaciones politrópicas y otro por simplemente un balance. Exactamente. Uno tiene que ver con la turbina y el otro tiene que ver con las condiciones de estancamiento, con la velocidad. Ajá. Perfecto. El otro problema. Se suministra vapor a la primera etapa de una turbina de 3 etapas. Arreglo de presión a una presión de estancamiento de 2 megapascales y una temperatura de estancamiento de 300. Está aclarado, esas condiciones son de estancamiento. Lo aclaramos en el examen. Y una temperatura, el vapor sale de la última etapa a una presión de estancamiento de 7 kilopascal con una fracción de sequedad correspondiente a 0.95. La fracción de sequedad, ¿qué es? La calidad. ¿Ok? O sea que es la cantidad de vapor sobre la cantidad total de agua. ¿Ok? Entonces, por eso la llaman sequedad. Ok, perfecto. Utilizando un diagrama de Molière para el vapor y asumiendo que el lugar de todos los puntos de los estados de estancamiento es una línea recta que une los estados iniciales y finales, determine las condiciones de estancamiento entre cada etapa, suponiendo que cada etapa realiza la misma cantidad de trabajo. La eficiencia total a total de cada etapa, el factor de recalentamiento basado en condiciones de estancamiento. Fíjense que este problema es prácticamente igual al que vimos anteriormente, al que hicimos inclusive. ¿Ok? La diferencia es a favor del tiempo. ¿Por qué? Porque el otro problema eran 5 etapas. ¿Okay? El otro problema eran 5 etapas y pedían cosas adicionales. ¿Por qué? Porque daban la energía cinética a la salida, ¿okay? Y
con la energía cinética a la salida, pedían hallar otra vez, ¿okay?, las eficiencias total a total y total estática. Ok. Otra vez el procedimiento. Me dan la condición de entrada. La condición de entrada es 2 megapascales, que son 20 bares. Y la temperatura 300 grados centígrados. 300 centígrados. Y la salida es la condición de presión, que es 7 kilopascal, que es 0.07 bar, 0.07 bar, y una calidad, un factor de sequedad de 0.95. ¿Okay? O sea que esta es la línea de sequedad, que es 0.95. Entonces, con esos valores ya yo puedo, ¿okay?, entrar a la tabla y buscar las entalpías de estos dos puntos. ¿Okay? Y la entalpía de estos dos puntos, bueno, de ahí trazo una línea recta, y al trazar la línea recta, los puntos intermedios, ¿okay?, se consiguen porque se dice que las condiciones entre las etapas que se encuentran en la línea recta que une el punto 1 y el punto 4. El punto 1 y el punto 0,4. O sea que bajo esa situación yo puedo entrar a la tabla y buscar H01, ¿okay?, o H1, ¿okay?, y H04. ¿Ok? Y lo resto y lo divido entre 3 y me das 190.96 kilojoules, que es la distancia que hay entre cada uno de estos estados. Ok. Esto lo puedo hacer, repito, con la tabla de vapor. Con la tabla de vapor es un poquito trabajoso porque yo tengo aquí, ¿okay?, que si bien este estado puede estar completamente determinado, este no, porque aquí cae en mezcla. Como cae en mezcla, no se puede leer directamente, sino que hay que usar la calidad para el cálculo. Hay que usar la calidad para el cálculo de las propiedades correspondientes. Si se va a usar la tabla de Molière, la gráfica de Molière, entonces aquí está la temperatura de 300 y esta es la presión de 20 bar. 300 con 20 bar es este valor. Por lo tanto, la entalpía la puedo leer aquí, que es 320 aproximadamente. Y de este lado puedo leer la entropía. Puedo leer la entropía, que es esto es 65, 66, 67, 67.7, por ejemplo, pudiera ser.
Entonces, si yo trazo, ok, vamos a una línea que pase por aquí y que corte este punto 2 que está acá, que en este caso paso esta línea que pasa por aquí, que corta 4, esta que está aquí que corta a 6 y esta que está aquí que corta a 8, ¿ok? Esta línea es paralela a esta, a esta, a esta, a esta. Y tienen la misma distancia de aquí a aquí que de aquí a aquí. Y por supuesto, esas distancias todas son iguales. Por lo tanto, son equidistantes en los valores de la entalpía, que es lo mismo. Yo leo la entalpía de aquí, que son 3020, y aquí sería 2400 y algo, 400, casi 2500. ¿Okay? Lo divido entre 3 y me da el salto que tiene que haber en cada una de las. Haciendo los dibujos, bueno, trazando esto verticalmente, trazo esta verticalmente y consigo el punto este que está aquí, que sería el 4SS, ¿ok? Y aquí tengo el 4S que está aquí, el 4S, ¿ok? Consigo el 2 con el 3S también, y el punto 2S sería prolongando la presión esta que está acá, la línea de presión, y cuando corta, aquí llega y listo. Lo que me queda es leer la entalpía y empezar a realizar los cálculos. ¿Cuáles son los cálculos que hay que realizar? Los cálculos son, ¿verdad? Que ya llené la tabla, o sea, ya yo tengo los puntos, tengo las entalpías de 1, de 2, de 3 y de 4, todas de estancamiento, por supuesto, y las entalpías isentrópicas, que son esta que está acá, esta que está acá, esta que está acá, que la voy colocando acá, estas tres, y esta entalpía, okay, final isentrópica, que la voy y la coloco, okay, acá en el S este que está acá. No, perdón, ese no es, ese es este valor que está acá, que es 2320. Y esta que correspondería a este 2090, esta que está acá, 2090, fíjense, aquí está 2100, está un poco por debajo de 2000, está 2090, y las entropías, bueno, las entropías
las leo. Ok. Las leo en esta parte de acá. Y como dije anteriormente, el caso de la entropía esta sería 5, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 7. Este punto que está acá. Que esa entropía es igual a esta, es igual a esta. Y luego tengo que la entropía esta que está acá, ¿okay?, es igual a esta que está acá. Esta entropía va a ser igual a, esto es 7, 7, 1, 7.15 pudiera ser. No sé, habría que ver. Y esta que está acá, la entropía también. Y de allí leo la entalpía correspondiente. Ok, entonces de acá voy a ir colocando los valores de las diferencias de entalpía, ok, para hallar el delta H0, la sumatoria de los delta H0, que sería esta más esta más esta, y la sumatoria de este valor, déjenme salirme un poco y colocarme aquí porque esto está en una zona que no se ve en mi pantalla. Vamos a poner inclusive esto más grande. Sí. Sí, está bien. Ok. Ok, entonces de allí yo puedo sacar, ¿okay?, las eficiencias de las etapas, de cada una de las etapas, ¿ok? Porque aquí, restando los valores, tengo el cambio de entalpía de la etapa y aquí tengo el cambio de entalpía, ¿ok?, isentrópico, del proceso isentrópico. Entonces aquí tengo los valores, aquí tendría la entalpía, la diferencia de entalpía entre la entalpía isentrópica, el cambio de entalpía isentrópica. La relación que existe entre estas dos es la eficiencia. Y la eficiencia de cada etapa, entonces, sería la de la primera etapa, me resulta 5.548, la que le sigue 0.5731 y la última etapa 0.5926. 0.5926. Fíjense que está en una turbina de una eficiencia muy baja y se ve que por la forma de la curva. O sea, fíjense que esta línea es una línea que tiene una inclinación que muy baja. Debería tener una inclinación mucho mayor. A medida que yo tengo una inclinación mucho mayor, las eficiencias de las etapas van a ir aumentando.
las eficiencias serían más altas. ¿Ok? Entonces lo que me da acá es que esta máquina es de muy baja eficiencia. Ok. Bueno, y el factor de recalentamiento, que es lo que me falta calcular, sería entonces de estos dos puntos que aparecen aquí, la relación entre estos dos valores, que sería la sumatoria del H0SS, ¿okay? Delta H0SS, que sería este salto de aquí hasta aquí, ¿okay? O sea, desde 1 hasta 4SS, ¿okay? 1 a 4SS, es este de aquí, porque este no está participando. Este es la condición de estático, no es la condición de estancamiento. Este es este que está acá. Y la relación entre estos dos, ¿okay? Me quedaría como el factor de recalentamiento, y esto es 1.07697. Y ya. Ese es todo el examen. ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, vamos a ver si para el martes ya yo voy a tener las notas. Y creo que hay que repetir el examen. Creo que hay que repetir el examen. Bueno, de todas maneras, vamos a ver cómo van a salir. Si no hay más preguntas, entonces vamos a... Pues, falta un cuarto para las 6. No me va a dar tiempo de avanzar nada prácticamente. Pero quizás dar la introducción de la parte de turbina. Es el último. Esto fue lo último que vimos, ¿no? Quedamos aquí para comenzar el análisis de la turbina. Ok, fíjese, nosotros revisamos ya lo que era la cascada de turbinas, ¿no? O sea, ya supongo que tienen identificado la diferencia de un álave de turbina y un álave de compresor. Son diferentes. ¿Okay? Fíjense que los álaves de turbina son
tipo lágrima, mientras que los álabes de los compresores son tipo paletas prácticamente. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué pasa con los fluidos. Vamos a trazar, ¿okay?, igual el triángulo de velocidades, ¿okay?, partiendo de la entrada. Vamos a suponer que la entrada va a ser axial completamente, ¿okay?, y esa velocidad axial se va a mantener, en todo el progreso de la etapa. Y podemos decir que el trabajo realizado va a ser igual a U por la diferencia de Zθ3 menos Zθ2. Zθ3 menos Zθ2. Ok. ¿Qué es Zθ3? Ok. Zθ3 sería la velocidad tangencial, o sea, la velocidad en la dirección θ, en el punto 3, ¿ok? Y restado del punto 2, ¿ok? Restado de la condición del punto 2. O sea, que esto sería una tobera y esto sería el rotor. Estas toberas están fijas y estas se están moviendo. ¿En qué dirección se mueven estas toberas? Se mueven hacia la derecha. Estas están fijas, se mueven hacia la derecha. Esta distancia que está aquí está exagerada. Está exagerada para poder hacer los dibujos de los triángulos de velocidad. Más nada. O sea, en realidad, estas distancias son mucho más pegadas. Ok. Entonces, trazamos entonces el punto de la velocidad. Esto sería Cx y esa Cx se va a repetir, ¿okay?, en el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Tengo U, ¿ok? U es esta, la velocidad de desplazamiento de la paleta, que va a ser igual, ¿ok?, a en el punto 2 y en el punto 3. ¿Por qué? Porque en el punto 2 es la entrada a la paleta móvil y en el punto 3 es la salida de la paleta móvil. ¿Ok? Entonces, a la salida, yo conozco el ángulo con que el fluido sale de esta primera etapa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el ángulo que forma el borde, la prolongación del borde de estela de la primera etapa. ¿Ok? De la primera, vamos a decir, hilera de álabes. Estos son toberas. Ok, perfecto. Entonces, vamos a dibujar acá, ¿okay?, el triángulo de velocidades que me va a decir, ¿okay?, que la velocidad de salida alfa 2 la voy a calcular ¿con qué? ¿En función de qué? La voy a calcular en función de la velocidad axial. Entonces, si yo tengo la velocidad axial y tengo el ángulo de salida fijado por la prolongación del borde de estela, entonces ya sé que la velocidad va a tener esta dirección que está acá. ¿Ok? Y el ángulo es alfa 2.
¿Okay? El ángulo es alfa 2. Este que está aquí es igual a este que está aquí. ¿Cómo se cierra el triángulo? Bueno, se cierra el triángulo entonces con la línea esta que aparece aquí, que va desde este punto hasta este punto, para obtener, ¿okay?, la velocidad relativa W2, que sería la velocidad con la que la paleta está viendo que está entrando el fluido. ¿Ok? Aquí. ¿Okay? Entonces, ese ángulo es beta 2. Ese ángulo es beta 2. Entonces, este triángulo ahora ya lo puedo dibujar aquí. ¿Ok? Lo puedo dibujar aquí y listo. Perfecto. Ahora vamos a ver qué sucede en la salida. En la salida va a gobernar W3. Y U, por supuesto, que no puede cambiar. ¿Okay? Va a ser el mismo U este que aparece acá. Entonces, en este caso, esto es W3. Esto es W3. ¿Ok? Y el triángulo lo cierra para formar con un ángulo beta 3. ¿Ok? Lo forma, ¿ok?, la velocidad C, C3, ¿ok? C3, entonces C3 va a ser igual a U más W3. Ya puedo dibujar el triángulo acá, ¿ok?, con los triángulos correspondientes, con los ángulos correspondientes, ¿okay?, beta 3 y alfa 3. Lo dibujo acá. Ahora, ¿por qué lo dibujo acá? Bueno, porque de aquí, ¿verdad?, yo puedo decir que U, ¿ok?, el trabajo se me va a transformar en U de Zθ3 más Zθ2. Zθ3 más Zθ2. ¿Por qué? Porque sencillamente θ2, ¿okay?, está cambiando de signo. ¿Okay? θ2 está cambiando de signo, entonces sería la suma de los dos. Entonces, esto me va a quedar que el trabajo sería igual, o sea, W sobre U va a ser la suma de Zθ3 más Zθ2. ¿Ok? La suma de los trabajos. Y fíjense que el triángulo como queda completamente diferente al triángulo de los compresores. Vamos a buscar un triángulo de compresor. ¿Ok? Fíjense. El triángulo de compresor, este que está acá, y el triángulo de la turbina correspondiente. Aquí. O sea, el compresor, el triángulo es como si se estuviese abriendo, mientras que para la turbina se está cerrando. Los vectores Exactamente. resultantes. Entonces, tenemos esto que está acá, ¿okay?, y eso da puedo sacar las características, ¿okay?, que me dice que el trabajo va a ser igual a CPG por T0 de entrada, por la eficiencia, por 1 menos la P0 de salida sobre la P0 de entrada, gamma menos 1 sobre gamma, ¿okay?, y la potencia sería igual a Cx por A por Rho por CPG por T0 de entrada por la eficiencia por 1 menos P0 de salida sobre P0 de entrada elevado a la gamma menos 1 sobre gamma. O sea que de los conocimientos de los ángulos, ya yo puedo
predecir cuál sería la potencia de la turbina. ¿Cuál sería la potencia de la turbina dada la condición que se estaría evaluando? ¿Y cuál sería esa condición? Conociendo la velocidad y conociendo el flujo máximo. Conociendo la velocidad y conociendo el flujo máximo. ¿Está claro? Por supuesto, después, ¿qué vamos a hacer? Bueno, después voy a utilizar esta condición, ¿ok?, para hacer una evaluación, ¿ok? ¿Y qué voy a hacer otra vez? Lo mismo que hicimos con los compresores. Voy a variar el caudal, y al variar el caudal, entonces los triángulos van a cambiar. Fíjense cómo cambian los triángulos. O sea, yo bajo la velocidad. Al bajar la velocidad, el flujo máximo ahora es más bajo y me queda entonces el triángulo de velocidades de esta forma que está acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué me está dando? Que el trabajo es mucho menor. El trabajo es mucho menor. Y si bajo más todavía el caudal, ¿okay?, el trabajo es más pequeño todavía. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que bueno, ya yo puedo tener, ¿okay?, un comportamiento de la relación de presión en contra del flujo máximo. ¿Ok? O sea, yo puedo trazar el comportamiento, ¿okay?, de flujo máximo en función de la relación de presión. ¿Ok? Y fíjense que en el caso de las turbinas, el mapa del compresor es completamente diferente. En el mapa del compresor se visualizan muy bien, ¿okay?, las turbinas, el comportamiento a varias RPM, ¿ok? Y se ve amplio el mapa. En este caso, ¿ok?, en este caso, el comportamiento se parece a una tobera. O sea, como si fuese una sola tobera, pero en realidad es una turbina que puede tener 4 o 5 etapas, por ejemplo, ¿okay?, o 3 etapas, o puede ser de una sola etapa también, ¿ok? Y puede estar dibujándose, ¿okay?, varias RPM, ¿ok? Entonces, en varias RPM van a quedarse prácticamente en el mismo sitio, ¿ok? Te van a ir quedando en el mismo sitio, con la característica que cuando se llega al estrangulamiento, ¿okay?, de ahí en adelante ya no hay ningún cambio. O sea, de aquí yo puedo, ¿okay?, aumentar la relación de presión, yo puedo aumentar la relación de presión, pero el caudal, ¿okay?, se va a mantener constante porque ya está estrangulada la tobera. Ya la tobera está estrangulada. O sea, el comportamiento de la turbina es estrangulado. Cosa que no ocurre en los compresores. Cosa que no ocurre en los compresores. Por eso las turbinas son más fáciles de maniobrar, más fáciles de evaluar, ¿okay?, que los compresores. Los compresores son de mucho más cuidado que las turbinas. ¿Okay? Vamos a dejarlo hasta acá. El próximo martes
Vamos a continuar con esto. Vamos a terminar la parte de turbinas axiales y comenzamos con las máquinas centrífugas. Comenzamos las máquinas centrífugas. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta adicional? Ok, perfecto. Vamos, gracias entonces por tu atención.